Siempre es tan grato cuando pasamos un bonito tiempo pensando en los cantos, pensando en la letra que nos enseña, todo lo que nos dice a través de ello y cómo nuestro corazón se llena de poder alabar a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nunca dejaremos y pidamos al Señor de su gracia para que nunca nos olvidemos de que Cristo es la piedra angular de la iglesia. Él es todo para nosotros. Y a Él debemos dar honra, gloria y alabanza. Él es el centro, Él es la razón por la cual nosotros estamos aquí y por lo cual también vamos a estar la eternidad alabándole a Él. Él es para nosotros y debe ser para nosotros siempre lo más importante. Pues vamos a tener este tiempo de la predicación, vamos a ir al libro de Ageo, el libro de Ageo en el Antiguo Testamento, y la porción bíblica que vamos a tener para hoy es Ageo capítulo 1, versículos 3 al 12, pero me gustaría, para poder agarrar en contexto todo, leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Entonces, por favor, acompáñeme con su Biblia al libro de Ageo, capítulo 1, versículo del 1 al 12, y cuando lo encuentre, le voy a invitar, por favor, si me acompañan poniéndose de pie, y mientras doy lectura, me sigue con su vista. Dice la palabra del Señor en Ageo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Oremos. Dios y Padre nuestro, aquí está nuevamente el pueblo suyo, Señor, necesitado de oír cada uno de nosotros su voz, y que por medio de su Espíritu obre en nuestros corazones, y que nuestra mirada y toda nuestra atención, oh Señor, estén fijos en Cristo. Oh Señor, obre en nosotros, por favor. Ayúdenos, Señor, que solamente usted puede traer ese deseo dentro de nosotros para tomar acción sobre las cosas que usted nos llama a hacer.
Por favor, que nos ayude y nos bendiga y me ayude a mí, Señor, para que nada sea un estorbo en poder predicar y proclamar su palabra con fidelidad. Le pedimos su bendición por su gracia en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Este es el primer discurso del profeta Ageo, según se cree, fue dado al pueblo de Israel cerca del día 29 de agosto del año 520, o al menos así es como según se cree por parte de los expertos. El mensaje del profeta fue dirigido a un pueblo que estaba volviéndose a levantar, como decimos, desde las propias cenizas, que la situación que se vivía en aquel entonces en Jerusalén era una situación que pudiéramos comparar nosotros con un país como Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, o a un nivel más personal, podríamos compararlo a un hombre que lo ha perdido todo y está tratando de enmendar su vida, reconstruir su vida pues desde cero. Porque pues años atrás Jerusalén había sido destruida, pero 19 años antes de que el profeta Ageo diera su mensaje, el emperador más importante de aquel entonces en esa zona, el emperador persa llamado Ciro, promulgó un decreto diciendo que todo Israel podía volver a su tierra después de haber sido llevados en exilio a Babilonia, podía volver a su tierra y reconstruir un templo para su Dios. Lamentablemente hubo algo que el pueblo había descuidado, o mejor dicho, cuando habían vuelto, habían reconstruido todo, pero había una cosa que ellos habían descuidado, y esto era que habían descuidado su relación con Dios y su misión a los demás. El pueblo regresó, reconstruyó la plaza pública, reconstruyó, o vamos a decir, organizó su liderazgo, había un gobernante, había un sumo sacerdote, había trabajo, había ya circulación de la economía, había negocio, pero no estaba todavía bien la cuestión del templo y la relación del pueblo hacia Dios. Se habían preocupado de todas las cosas de la vida cotidiana, excepto de su relación con Dios. Y con ello, pues su misión hacia los demás pueblos, de dar a conocer a Dios. Y esto se ponía en evidencia solamente observando la condición en la que se encontraba el templo. El lugar estaba en ruinas. Había un sumo sacerdote, había un altar para el sacrificio, pero más allá de eso, la obra estaba medio construida, o vamos a decir medio destruida, porque todavía estaba en ruinas el lugar. Pero, ¿qué era el templo para el pueblo de Israel? Bueno, el templo era el centro de la vida religiosa del pueblo. Primariamente, el templo representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ese es el significado primario del templo, que Dios estaba habitando en medio de su pueblo. Pero tiene también otros sentidos la construcción del templo, porque el templo era el lugar de adoración, era el lugar de alabanza, era el lugar de discipulado centralizado. Ahí es donde los sacerdotes instruían, enseñaban al pueblo. Así que si no estaba ese lugar, pues el pueblo no tenía un lugar donde en conjunto pudiera ir y adorar a Dios y pudiera aprender de los maestros de Israel. Y en este sentido, bueno, las edificaciones que nosotros tenemos, dígase este lugar o los otros lugares donde se reúne la iglesia, compartimos ese mismo significado. Claro, ya no estamos hablando de que Dios mora en este lugar cuando nosotros nos vamos, que aquí se queda. No sucede así. Ese significado queda en el Antiguo Testamento, pero sí la parte donde nos reunimos para adorar a Dios y crecer en nuestro discipulado. Pero había un tercer propósito del templo, y es que el templo servía también para alcanzar a los pueblos alrededor de Jerusalén y hasta mucho más allá. Cuando el rey Salomón dedicó el primer templo, él oró de esta manera en 1 de Reyes 8, del 41 al 43. También
dice en ese pasaje: en cuanto al extranjero que no es de tu pueblo, Israel, cuando venga de una tierra lejana a causa de tu nombre, y luego está esta aclaración, porque oirán de tu gran nombre, de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, y venga a orar a esta casa, hablando del templo, escucha tú desde los cielos, orando Salomón a Dios, el lugar de tu morada, y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, para que te teman como te teme tu pueblo Israel, y para que sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que he edificado. Así que cuando Israel había descuidado el templo, pero había construido todo lo demás de la sociedad, el comercio, el liderazgo y las leyes y todo eso, pero había descuidado el templo, podemos compararlo a un hombre que comienza construyendo su casa por las bardas y luego quiere echar la losa. ¿Qué va a suceder con ese hombre si no tiene ninguna cimentación? Pues alguien va a empujar un poquito la barda y se va a venir abajo, porque no tiene los cimientos. Y así estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Estaba construyendo todo lo demás, pero no tenía la cimentación, no tenía los fundamentos para sostener todo lo demás. Así que Dios envió su palabra por medio del profeta Ageo para llamar al pueblo, uno, a la reflexión, y dos, a la acción. Y esto se puede notar por la estructura que tiene el texto. Los versículos 1 al 12 parecen seguir una estructura que se utiliza mucho por los judíos, que es el quiasmo. El quiasmo lo que hace es una estructura de espejo, donde la idea con que comienza esa estructura se repite al final. Y la idea que sigue a la primera idea se repite antes del final, y normalmente queda una idea en el centro que es la más importante. Lamentablemente la computadora se quiso descomponer algunos programas justo cuando estaba haciendo esto. No se los puedo presentar, pero espero después podérselos presentar. Pero tiene esta estructura, el pasaje del 1 al 12, donde vemos una estructura de quiasmo. Por ejemplo, el versículo 1 comienza hablando de Zorobabel y Josué como líderes, y noten ustedes el versículo 12. Termina hablando de Zorobabel y de Josué, líderes del pueblo. Luego, entre estos vamos a encontrar que el pueblo recibe las consecuencias debido a su egoísmo, y va a decir Dios: esto te está pasando por esto. Y antes de que termine de hablar a los líderes, en el mensaje ustedes van a notar en los versículos que también otra vez Dios va a repetir: esto te está pasando por el egoísmo. Y a la mitad es donde vamos a encontrar qué es lo que Dios espera de su pueblo Israel. ¿Y qué es lo que Él espera? Bueno, hay un llamado a la reflexión, versículo 7 y versículo 8, hay un llamado a la acción. Así que nosotros vamos a tratar más o menos de seguir la estructura que nos ofrece el quiasmo, y voy a señalar 3 series de causas y efectos que están dispersos en estos versículos. Por lo general vamos con los versículos linealmente, pero ahora la estructura nos está obligando a brincar de uno a otro, y es lo que vamos a tratar de hacer. Lo primero que quiero que veamos en esta hora es: la indiferencia a Dios trae insatisfacción y castigo. Es lo primero que vamos a ver. La indiferencia a Dios trae insatisfacción y castigo. Miren versículos 3 y 4. Nos dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. El versículo 4 nos recuerda lo que el profeta por palabra de Dios le había dicho al pueblo en el versículo 2. ¿Y qué había dicho Dios en el versículo 2? Este pueblo dice: no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Para el pueblo no era tiempo de construir la casa del Señor, pero curiosamente, versículo 4 nos dice:
pero sí es tiempo de construir sus casas. Y no solo de construir sus casas con acabados finos. Una casa artesonada, la palabra ahí es cubrir, y la idea es que no solamente la casa tenía un muro, pero por encima del muro se le ponía madera, y por lo general era una madera fina. Entonces uno no llegaba y veía el bloc o la piedra y el cemento o lo que usaran para mezclar y pegar, pero uno veía madera. Obviamente la casa olía bonito, era muy bonita ver toda la casa cubierta de madera. Y curiosamente el templo que Salomón construyó así estaba. No solamente tenía la piedra, pero también el templo de Salomón estaba cubierto de madera, y sobre la madera estaba cubierto con oro. Entonces la casa del Señor era lujosísima en aquel entonces, pero ahora el contraste es que la casa del Señor estaba en ruinas, mientras que la casa de las personas estaba artesonada. Las cosas en el tiempo de Ageo eran diferentes a la casa que primeramente construyó Salomón, porque nos dice el versículo que la casa estaba desolada, o ahí en el versículo 4 dice desierta. Y aquí hay un juego de palabras muy interesantes, porque la condición con la que se habla de la casa, en el hebreo la palabra harev, va a usarse nuevamente en el versículo 11, pero para hablar acerca de la sequía que Dios está provocando en los cultivos del pueblo. Versículo 11, mírelo usted. Y llamé la sequía, y ahí la palabra es Joreb, la misma que la casa desierta. Dice en el versículo 11, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que mientras el pueblo tenía desolada la casa del Señor, el Señor dijo, ok, yo también voy a tener desoladas sus propiedades. Y mandó que viniera la sequía sobre las tierras. Causa, ellos descuidan la casa del Señor. Efecto, el Señor dice, yo voy a descuidar tu casa también, voy a descuidar tu fuente de ingreso. Y otra palabra interesante se encuentra en el versículo 6. Ahí dice en el versículo 6, sembráis mucho y recogéis, ahí la palabra es bo en hebreo. Recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto. Esa palabra bo se vuelve a repetir, versículo 9 y 10, donde nos dice, busquéis mucho y halláis poco, y encerráis, ahí otra vez la palabra hebrea bo, en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo en los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. En estos versículos se puede observar que por más que el pueblo trata de retener la ganancia de su labor, esta no es suficiente y tampoco trae completa satisfacción. Imagínense, tienen frío, se ponen, pero todavía siguen teniendo frío. Tienen sed, van y beben, pero no se les quita la sed. Comen, pero no quedan satisfechos. Tratan de retener las cosas, aferrarse a ellas, y resulta que no les produce el efecto que ellos esperan, porque están tratando de retener. ¿Y por qué Dios hace que su pueblo tenga esta situación? Y ahí entra en importancia la palabra bo, que les he estado mencionando, porque aquí hay un juego de palabras. El pueblo trata de retener para sí, pero Dios dice, no, lo que yo quiero es que traigan para la casa del Señor. Ahí versículo 8, subid al monte y traed, la palabra bo aparece allí, madera, y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Así que Dios estaba señalándole al pueblo que sus razones para decir que no era tiempo para no construir la casa de Dios, en realidad eran excusas
para ocultar el egoísmo y la indiferencia a sus corazones. Ahora, hermanos, estoy muy consciente de lo fácil que es malinterpretar estos pasajes para decirle a la gente, si no tienes 5 pesos, si no tienes para comer en toda la semana, dalos al Señor y te va a caer tu milagro. Entiendo lo fácil que las personas se pueden aprovechar de este mensaje para poder llegar a esas conclusiones, pero no es así. Yo espero que en la medida que vayamos viendo cómo se va desarrollando la enseñanza, veamos que es algo más profundo y que esto no tiene nada que ver con el evangelio de la prosperidad, pero tiene que ver con nuestra relación con Dios. Por eso cabe preguntar aquí, ¿será acaso que Dios puede tratar con nosotros en el día de hoy como trató con el pueblo de Israel en los tiempos del profeta? La respuesta es que sí, hermanos. Dios puede tratar con nosotros de la misma manera que trató con el pueblo de Israel en aquel entonces. Y debemos estar agradecidos que así lo haga, hermanos. Nunca debemos de menospreciar la disciplina del Señor. Si Dios quiere disciplinarnos porque nosotros ponemos excusa de que no, pues no quiero invertir mi tiempo, mis fuerzas, mi talento, mi dinero para la relación con Dios y para nuestra misión con Él, debemos estar agradecidos, hermanos. La disciplina del Señor nos guarda de los peligros de la seducción mundana. Si Dios no le pusiera ese sabor amargo a nuestra bebida de placer y de orgullo, nosotros beberíamos hasta el fondo. ¿No es cierto? ¿No le ha pasado? Seguramente usted ha experimentado que ahorró mucho dinero, se esforzó, descuidó su ministerio, descuidó su relación con Dios para conseguir algo, y ya que lo tiene, de pronto se descompone, ya no sirve, le pasó algo, alguien se lo robó, alguien lo dañó, y usted, invertí horas, semanas, meses, años en esto. El Señor le dice, pues sí, pero lo hiciste tú y me descuidaste y descuidaste todas las cosas. Ve, todo eso te dura. Usted puede comprar un carro del año con todo el esfuerzo de su vida y va a llegar a alguien en el estacionamiento de un mercado y le va a rayar y usted lo va a ver y va a perder el gozo por días esperando y deseando vengarse de la persona. El Señor le va a decir, sigue descuidando la relación, sigue descuidando tu comunión. ¿Dónde estás invirtiendo tu tiempo? ¿Dónde estás invirtiendo tus cosas? El Señor lo puede hacer, hermanos, y debemos de estar agradecidos que lo haga, porque esas cosas nos están mostrando dónde debemos tener nuestra esperanza. En los lugares donde las cosas no se marchitan, donde no entra la herrumbre, donde no hay polilla, en las cosas del Señor. Y hay que pensar en eso, hermanos. El profeta Ageo les dijo en el versículo 5, ¿no? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. No solamente el profeta quería que ellos vieran esa situación, sino que la meditaran. Y quiero decirle, hermanos, ¿se encuentra usted ahí? Hermana, ¿se encuentra usted ahí? Quizá usted se encuentra en la mitad del camino donde está invirtiendo demasiado tiempo, fuerzas y energías para adquirir una casa, para hacer alguna cosa. Bueno, piénsele si no le está tomando o si no está sus prioridades en un desorden. Si no está dejando a Dios en tercer, quinto lugar por tener otras cosas en primer lugar. Hay que pensar en eso. Y si el Señor le está disciplinando, de gracias. Señor, gracias porque me dejas ver lo efímero que son las cosas aquí. Ya vemos que la indiferencia y el egoísmo hacia Dios traen insatisfacción y castigo. También hay que decir que, en segundo lugar, la obediencia a Dios hace manifiesta su gloria. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. En estos versículos, o en este versículo, el pueblo es exhortado nuevamente a reflexionar a lo que ha pasado con ellos. Se asemeja a la advertencia de la esposa que ha soportado un largo tiempo de desinterés en su esposo y ella está poniendo sobre la mesa una decisión dolorosa. La esposa le dice al varón, piensa bien lo que vas a hacer porque yo no quiero seguir así.
El esposo sabe bien lo que debe de hacer, sabe bien. Tal vez ha descuidado a su esposa por causa del trabajo, tal vez ha descuidado a su esposa por X motivo. Pero la esposa pone sobre la mesa y le dice, piensa bien lo que vas a hacer, porque yo no voy a seguir así. El esposo sabe perfectamente qué tiene que hacer. Su esposa está en tercera prioridad, cuarta prioridad, tiene que subir su prioridad. Y él tiene que tomar acción inmediatamente si es que quiere arreglar las cosas en su matrimonio. Y así está tratando Dios con su pueblo. Le dice, considera bien, pon tu corazón sobre este asunto. Y en el versículo 8 lo llama a la acción. Versículo 8 les dice al pueblo, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. O sea, el Señor no los quería dejar pensando por allá, bueno, ¿será que el Señor? No, acción. Ya sabes que algo está mal, acción. Y noten ustedes, hermanos, no son cosas sencillas. Ya veo ahorita con el asunto, con este problema, ¿no? Ir al monte, cortar un árbol, talarlo y todavía traerlo, llevarlo para allá para empezar la construcción. Bueno, son cosas difíciles. El Señor le está dando indicaciones a su pueblo y siempre que nosotros tenemos que poner las prioridades en orden, siempre va a costar trabajo. Como dijo alguien, usted no puede tener el pastel y a la misma vez comérselo. Tiene que tomar una decisión. Y siempre que usted va a poner en orden las prioridades, o va a ganar menos dinero, o va a quedar mal con algunas personas, o va a afectar a otras personas, pero usted está poniendo en orden lo que es importante. Y así sucedía con el pueblo. El pueblo tenía que poner en orden esas prioridades y tomar acción. Y luego dice allí que el Señor pondré en ella mi voluntad, y eso se refiere a que Dios se va a agradar de esa obra. A veces no le ha pasado que usted se esfuerza por agradar a alguien y la persona nunca termina contenta, pero no es así con el Señor. Cuando obedecemos, el Señor se agrada, se complace. Y no solamente se complace, Él dice que va, allí en el versículo 8, y seré glorificado. Y seré glorificado. Eso significa, o más seguramente la idea de eso es que Dios iba a manifestar su gloria. Ustedes recuerdan cuando construyeron el templo de Salomón, la gloria de Dios llenó el lugar y los sacerdotes tuvieron que salirse porque no podían servir. Y Dios está prometiendo que si vuelven a hacer eso, Él va a habitar con ellos y va a hacer manifiesta su gloria. ¿Y no es acaso eso también lo que sucede con nosotros, en cierto sentido, cuando le damos la prioridad al Señor? ¿Acaso no, hermanos, cuando le damos esa prioridad al Señor, nuestra mirada se vuelve más clara y nítida para ver la gloria de Jesucristo? Para mirar en las Escrituras y ver y apreciar y amar con más fuerza a nuestro Señor Jesucristo. Así nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:6. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Nuestra obediencia, hermanos, nos lleva a apreciar esa gloria de Dios en el rostro de Cristo. Una tercera y última cosa que podemos mencionar de este pasaje es que la palabra de Dios tiene poder para transformar. El versículo 1 y 2 nos presentó un pueblo rebelde, a un pueblo indiferente, un pueblo que decía, no es tiempo. Y con eso se excusaba, no es tiempo, no es tiempo. Pero el versículo 12, ¿qué nos presenta? Versículo 12 dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Qué sucedió entonces, hermanos? Entre el egoísmo del versículo 1 y la obediencia y el amor y la entrega del versículo 2, lo que sucedió es que la palabra de Dios fue expuesta.
la palabra de Dios fue anunciada, se proclamó la palabra de Dios. Y fue Dios a través de su palabra obrando en el pueblo para conseguir la respuesta que se deseaba. Y es que, hermanos, quiero subrayar esto: la palabra de Dios es poderosa para conseguir la respuesta que exige. Años antes del profeta Ageo hubo otro profeta llamado Ezequiel. Y Dios le dio una visión a Ezequiel donde lo llevó a un valle donde había huesos y huesos secos. Y le dijo Dios al profeta Ezequiel: ¿van a vivir estos huesos? El profeta Ezequiel: Señor, tú sabes. Profetiza sobre esos huesos secos. Y el profeta Ezequiel empieza a profetizar y los huesos empiezan a tomar vida. Es decir, se empiezan a juntar, agarran tendón, todo esto, y luego profetiza el Espíritu para esos huesos. Y entonces cobra vida. Y esa era una visión ilustrativa de cómo Dios, a través de su palabra, iba a restaurar a su pueblo Israel después del exilio de Babilonia. Y ahora Ageo es parte de ese cumplimiento. Dios, usando al profeta Ageo, está restaurando al pueblo de Israel para ser un pueblo vivo en adoración, en alabanza, al servicio de Dios. Y hermanos, ¿no es acaso también lo que Dios hace con nosotros por medio de su palabra? Romanos 1:16 nos dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Es a través del evangelio que nosotros venimos al conocimiento salvador de nuestro Señor Jesucristo. Es el evangelio que nos recuerda que nosotros somos pecadores, que nosotros merecemos el justo castigo y condenación de Dios por causa de nuestros pecados, porque Él es justo, Él es un juez justo que no puede pasar por alto nuestros pecados. Pero el evangelio también nos recuerda que Dios en su amor envió a su Hijo Jesucristo para pagar por nuestros pecados, que Dios en su amor nos ha dado a su Hijo, y su Hijo, en obediencia al Padre, cargó con nuestros pecados, fue con ellos en la cruz y canceló la deuda que había en contra de nosotros. Es el evangelio que nos recuerda que podemos estar seguros de esa salvación porque Dios resucitó de entre los muertos a su Hijo, y tenemos esa garantía de que Dios recibió su sacrificio por nuestros pecados. Es el evangelio que nos recuerda que no necesitamos pagarle a Dios, sino solamente confiar en la obra perfecta de su Hijo y en su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Ese es el evangelio, y cuando alguien lo acepta, por más ofensivo o sencillo que pueda escucharse ese mensaje, pero cuando alguien lo acepta en su corazón, no importa la maldad que haya cometido, no importa cuánto pecado haya hecho, no importa cuán difícil sea volver a comenzar, Dios trae perdón de pecado y salvación para aquel que recibe y obedece al mensaje del evangelio. El pueblo de Israel recibió la palabra del profeta Ageo, y esta nación empezó a construirse desde las cenizas, poniendo a Dios en el centro, en la prioridad de sus vidas. Y si usted quiere atender al mensaje como el profeta Ageo también lo quiso comunicar, tenemos que también de igual manera reconstruir la vida espiritual, haciendo de Dios nuestra prioridad. Y si usted no tiene una relación con Dios, si usted no es cristiano, si usted no ha nacido de nuevo, el lugar por donde debe de comenzar es recibiendo el evangelio, aceptando el mensaje de salvación. Pero si usted es un cristiano con años o meses que ha conocido al Señor, tal vez se ha encontrado en esa situación donde Dios ya no es una prioridad en su vida, donde ha perdido ese amor por el Señor, donde, como me dijo una vez un compañero en el seminario, me dijo: yo amaba más a Dios cuando no estudiaba en un seminario. Y yo entiendo, porque aunque a él ahora pasaba 8 horas estudiando la Biblia, las estudiaba con el compromiso de entregar tareas y exámenes, y no por el deseo de conocer a Dios. Y eso llega a pasar, hermanos, eso llega a pasar. A los estudiantes del seminario no me van a dejar mentir, han leído tantos capítulos de la Biblia, pero
han profundizado a través de ello en su relación con Dios. Y no digo que no sea bueno estudiar, lo que digo es que es muy fácil que inclusive las cosas buenas le roben el lugar a Dios. Y tal vez es momento de que usted vuelva a las cosas sencillas. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso? Mira de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a las primeras obras, en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Y tal vez usted necesita volver a aquellas cosas sencillas, donde usted se sentaba con tiempo, leía la Biblia, donde sin saber, con muchos detalles, podía decirle a otro: Dios ha hecho una obra en mí y quiero compartirte acerca de la fe en Cristo, donde usted tenía esa expectativa de ir a la casa de Dios, al servicio, y poder reunirse y cantar con otros hermanos y aprender de la palabra de Dios. Vuelva a esa sencillez de la vida cristiana. Dios no le está pidiendo subir un monte, le está pidiendo volver a sus primeras obras y de esa manera retomar a Dios como su prioridad. Por eso, queridos hermanos y visita, quisiera concluir este mensaje exhortándoles, y yo junto con ustedes, a que pongamos acción en construir y fortalecer nuestra relación con Dios para también poder alcanzar a los demás. Recuerde que cuando el pueblo estaba construyendo el templo, el propósito era también alcanzar a otros. Y si usted empieza a construir su relación con Dios o a volver a que Dios sea su prioridad, debemos esperar que también podamos compartir la fe con otros, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos y conocidos, y que ellos vean que Dios es nuestra prioridad y que nosotros no vamos en la misma corriente que ellos, matándonos para conseguir algo por lo cual se va a perder, sino que estamos con la prioridad en las cosas del Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias por este mensaje que nos ha dado, Señor, y oramos, oh Señor, por favor, para que el mismo éxito que tuvo el profeta Ageo en su tiempo de hablar un mensaje que, si bien podía resultar ofensivo y muy incómodo, trajo el fruto deseado porque su palabra es poderosa. Oh Señor, que su palabra igualmente con poder obre en nuestros corazones, y que saliendo de aquí ni el enemigo rebate esa palabra, ni los afanes ni las preocupaciones de nuestra vida la ahoguen. Señor, obre para que su palabra produzca el fruto deseado en nuestras vidas. Gracias, Señor. Bendíganos, por favor. Despídanos con esa bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.